¿Cómo podemos probar la existencia de Dios? En esta lección estaremos analizando algunos puntos que nos ayudan a comprender, a entender la existencia de Dios. Aunque tristemente habrá personas, como lo dice el Salmos 14:1, que dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Hay personas con estas actitudes negativas, rechazando la existencia de Dios, nuestro creador. A pesar de que hay pruebas, como lo dice la palabra de Dios, como punto número 1, por medio de la creación del universo. ¿Cómo podemos probar la existencia de Dios? Este es un medio, la creación del universo o las cosas hechas. Romanos 1:19 en adelante dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esto es lo triste y lo lamentable de aquellas personas que están rechazando la existencia de su Creador, porque se han envanecido, se han entenebrecido en su necio corazón. Como dice el contexto de estas escrituras que estamos leyendo, que queriendo ser sabios, se hicieron necios. Pero la Biblia claramente nos dice que nadie tiene excusa, porque por este medio, las cosas hechas, las cosas creadas, la creación del universo, uno puede llegar a entender que hay un Dios. Porque aún las cosas simples que hoy se han creado, nada ha surgido de la nada, sino siempre hay alguien que los está creando. Así mismo podemos preguntarnos: ¿quién creó los mares, la tierra, los árboles, los animales, inclusive a nosotros mismos? La luna, las estrellas, el sol, los cielos. ¿Quién lo creó? Esto nos llevará a entender que hay un creador sumamente poderoso, y vamos a concluir que es Dios. Salmos 19:1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Así es como podemos ver que los cielos nos están contando la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Por toda la tierra salió su voz. Por medio de la creación del universo, uno puede entender que existe un Dios todopoderoso. Es más, el Salmo 147:8 dice: Él es quien cubre de nube los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Qué bendición tan grande es cuando Dios manda las lluvias, porque de eso depende mucho el cultivo o los cultivos o las plantas, los árboles. De eso depende mucho. Así que nadie tiene excusa para no creer en Dios por este medio, que es por medio de la creación del universo. Un punto más. ¿Cómo podemos probar la existencia de Dios? Por medio de la existencia de Jesús en la tierra. Sí, nadie puede negar que Jesús existió en esta tierra, habitó entre nosotros, como dice la Biblia. Nadie lo puede negar, y esto trae una enseñanza especial en este tema.
Vamos a leer la historia del nacimiento de Jesucristo en Mateo 1:18 en adelante. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo en esta mujer llamada María. Jesús, siendo de naturaleza divina, para poder habitar en esta tierra, necesitaba encarnar. Y para esto es que tuvo que nacer de mujer. Así que nadie puede negar que Jesús habitó en esta tierra, porque muchas historias seculares afirman esto. Afirman la existencia de Jesús en esta tierra, el cual también nos dará una gran lección sobre la existencia de Dios. Pero antes de eso, hay personas que se atreven a cuestionar que si Dios existiera, ¿por qué existe el mal? ¿O por qué creó el mal? Y una de las frases de una de las personas famosas entre los científicos, como lo fue Albert Einstein, dice que Dios no creó el mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de los seres humanos. Y esta es una gran verdad que me gustó al leer esta frase y quiero compartirlo hoy con ustedes, porque esto es una gran realidad, que Dios no creó el mal, sino que el mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de los seres humanos. Sí, entre más usted rechaza a Dios, su comunión, su relación es más lejana. Y eso hace que viva una vida desenfrenada, sin temor, sin respeto, sin conocimiento en cuanto a lo prohibido. Y esto ha hecho que el pecado o la maldad se incremente día con día. Pero volviendo al punto de la existencia de Jesús en la tierra, que es algo que nadie puede negar, porque inclusive nuestro calendario depende mucho de Jesucristo, porque a partir del nacimiento de Jesucristo se empezaron a contar los años de la era que nosotros actualmente estamos viviendo. Nuestro calendario solar está basado en el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Cuenta los años a partir del nacimiento de Cristo hacia adelante. Así que toda persona que se dedique a investigar tanto bíblicamente o secularmente va a llegar a entender que sí, Jesús vivió en esta tierra. ¿Y cuál fue uno de los propósitos especiales de nuestro Señor Jesucristo estando en esta tierra? Que siendo de naturaleza divina tuvo que encarnar. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién es el unigénito Hijo de Dios? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios es Jesucristo y Él habitó en la tierra. Y Él, dice la Biblia, que lo ha dado a conocer. Si usted examina, escudriña, investiga acerca de la vida de Jesús en esta tierra, va a ver extraordinarios milagros, va a haber obras extraordinarias de cómo Jesucristo pudo probar un poder sobrenatural, cómo pudo probar la existencia de Dios, porque Él lo ha dado a conocer. Él mismo decía allá en Juan 12:44, Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió.
Y el que me ve, ve al que me envió. Así que Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesucristo, siendo de naturaleza divina, siendo en forma de Dios, no se estimó al ser igual a Dios, sino que tomó forma de hombre, hecho semejante a los hombres, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, siendo de naturaleza divina, tuvo que venir a encarnar para que en esta tierra no solo se presentara como una ofrenda por el pecado, sino también pudiera demostrar y probar la existencia de un Dios todopoderoso. Así que nadie tiene excusa con esto. Quiero compartir también esta información que me llamó la atención porque dice aquí que Confucio dijo a sus seguidores, yo no soy el camino. Buda dijo a los suyos, busquen la verdad. Y Mahoma no sabía cuál era el propósito de la vida. Sin embargo, vemos que Jesucristo dijo allá en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y la única tumba que hoy en día está vacía es la de Jesús. La de los otros, ahí siguen estando los restos de estas personas. Siguen muertos. Así que estamos considerando los puntos que nos ayudan a comprender la existencia de un Dios verdadero. Y como punto número 3, aquí vamos a analizar otro punto importante que nos ayuda a comprender, y es por medio de leer y oír la palabra de Dios. Aunque parezca algo muy sencillo, pero es sumamente especial y poderoso que toda persona que se dedica a leer la Biblia, por la razón que sea, hay quienes dicen, yo solo quiero extraer historia, extraer información, extraer alguna investigación que andamos haciendo, pero cuando uno está leyendo la Biblia, de alguna forma va a llegar a la comprensión de la existencia de un Dios verdadero. Sobre todo porque Juan 16:8 nos dice, y cuando Él venga, Jesucristo dijo en esa ocasión, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así que Jesucristo dijo, cuando Él venga va a convencer al mundo. Cuando Él venga. Y dice Jesús, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando Él venga, vamos a ver quién es Él. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no habrá por su propia cuenta, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Jesucristo dice, antes de la ascensión al cielo, dice, viene alguien que va a convencer al mundo. Cuando Él venga. Y el verso 13 claramente aclara quién es Él. Y Él es el Espíritu Santo que vendría para hacer esa buena obra de convencer al mundo. Entonces nosotros vemos a la luz de la Biblia que fue el Espíritu Santo quien vino después de la ascensión de Jesús a trabajar en la inspiración de lo que hoy conocemos como la Biblia. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios que escribieron, que hablaron y que hoy
gracias a ello tenemos esta información, estas palabras. Dice la Biblia claramente que fue el Espíritu Santo quien lo inspiró. Segunda Timoteo 3:16 confirma todo esto, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura fue inspirada por Dios. Sí, especialmente ¿quién? El Espíritu Santo se encargó de inspirar la palabra. Es por eso que por medio de leer la palabra de Dios, por medio de oír la palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo, uno puede ser convencido. Sí, poderosamente, la palabra de Dios puede convencer nuestros corazones en la existencia de Dios. Es por eso que es recomendable leer y oír el conjunto de libros que hay inspirados por Dios. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay muchas personas que quisieran creer y tener esta fe que muchos de nosotros tenemos ya en creer en la existencia de Dios. Muchos quisieran tener esa misma fe y han preguntado dónde pueden conseguir esa fe. Y la única fuente que produce fe, según la Biblia aquí dice que es por el oír la palabra de Dios. Así que Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Crea que existe. Si alguien quiere acercarse, es porque tiene fe, y esa fe es aquella que cree que Dios existe. Nadie se puede acercar si no está seguro de la existencia de Dios, porque esto no le agrada a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que sabe recompensar a los que le buscan, porque hasta eso tiene nuestro Creador, un Dios de amor que sabe premiar, es galardonador. Esperando que esta lección breve sea útil en la vida de cada uno de nosotros para confirmar nuestra fe, pero también pueda ser útil para aquellas personas que aún dudan de la existencia de Dios, o inclusive aquellas que definitivamente niegan su existencia. Ojalá que esta lección pueda ayudarle a llegar al entendimiento y a la comprensión de su Creador. Que Dios siga bendiciendo nuestras vidas.